A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más del Noticiero Telesucesos. Hoy viernes 5 de noviembre del 2021 damos inicio a la información. Un día como hoy. En el año de 1912, el premio Nobel de Química fue para un científico francés llamado Paul Sabatier, y cuando le preguntaron qué era lo que lo había llevado al éxito, Sabatier respondió: El fracaso. El fracaso es lo que me ha llevado al éxito. Quien quiera alguna vez en la vida saborear el triunfo, que se prepare para conocer el sabor del fracaso. Pero no solo eso, que se prepare para vencer su propio fracaso. Después de las derrotas, más allá, si perseveramos, están las victorias. Las alegrías son hijas de los fracasos bien comprendidos. Cuando Sabatier decía que el fracaso era el que conducía al triunfo, estaba recordando su propia experiencia de científico. En principio, Sabatier se dedicó a la física y luego descubrió que ese no era su espacio, así que optó por la química y durante años se dedicó a buscar un complejo compuesto químico de gran importancia y fracasó. Pero no por eso Sabatier se arredró. Continuó con sus investigaciones y finalmente descubrió que su sendero era equivocado, modificó su búsqueda y logró grandes realizaciones. Esos hallazgos le permitieron el reconocimiento del Premio Nobel en Química. Sabatier había nacido en Carcassonne, Francia, un día como hoy, 5 de noviembre de 1854. Y haríamos bien en recordar, desde entonces, la enseñanza de Sabatier. El fracaso puede llevarnos al éxito. Quien quiera alguna vez en la vida saborear el triunfo, que se prepare para conocer el sabor del fracaso. Pero no solo eso, que se prepare para vencer su propio fracaso. Las principales noticias del día. Titulares. Crisis de liquidez en el IES. El fisco entregará menos dinero. Gobierno empuja reforma tributaria. Que la economía crezca en un 4% anual hasta el 2025 es la meta del gobierno. Dificultades económicas dejan huellas en la educación. 120.000 estudiantes migraron del sistema privado al público. 3 nudos atan al proyecto de ley que despenaliza el aborto por violación en Ecuador. En el segmento de opinión, reforma tributaria. En política internacional, Corte Penal Internacional. Los editoriales serán de Ramiro Rivera, El derecho al olvido. Roberto Aguilar, Pandora Papers, La prueba, un periódico. León Roldós, Poderes fuera del Estado. Martín Pallares, Victoria de Sintonio, asambleísta a pesar de la ley. Noticias del día. Crisis de liquidez en el IES. El fisco entregará menos dinero. El IES solicita al Estado 2.796.8 millones de dólares para pagar las pensiones, atenciones médicas y otros gastos de afiliados y jubilados, de los cuales en la Proforma 2022 solo se les asigna 1.585.6 millones de dólares. Esa falta de liquidez lleva al IES a tomar dinero de los actuales afiliados para cubrir el pago de los pensionistas. Además, los jubilados denuncian que el fisco no paga completo su aporte para pensiones desde hace varios años. Según la ley, la contribución debe ser del 40%. Finanzas solo entrega el 28% o menos, pero la cantidad de jubilados va creciendo cada año y el monto aumenta, por lo que la carga para el Estado es cada vez más grande e inmanejable. Esta situación ocurre porque el sistema está diseñado para que las generaciones de menor edad cubran a los adultos mayores, pero cada vez hay menos jóvenes en el país. La crisis es clara y más durante este año, donde la entidad reporta que ha tenido gastos por 168 millones de dólares, pero solo percibe ingresos por 114 millones. De los 54 millones faltantes se han venido cubriendo con ahorros de la entidad, pero de ese fondo de salud solo quedaron 20 millones líquidos hasta julio, los cuales se agotaron en ese mismo mes.
Se pide al IES que exija a Finanzas establecer de una vez por todas un convenio de pago por la deuda por atenciones médicas que no ha sido cancelada desde el 2002. Esta situación ocurre pese a que en el 2017 la Contraloría General del Estado estableció que sus valores deben ser reconocidos y pagados por el gobierno. Gobierno empuja reforma tributaria. El gobierno trabaja por consolidar una mayoría parlamentaria que permita la aprobación de la reforma tributaria, mientras busca que la CONAIE cese en su idea de volver a protestar el 8 de noviembre. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, mostró optimismo por el trámite que ha tenido la ley, que fue aprobada por el Consejo de Administración Legislativo y será remitida a la Comisión de Desarrollo Económico. Vela señaló que se viene trabajando por conseguir una reforma que sea aprobable y aceptable para cada una de las partes. Nosotros esperamos que el diálogo produzca resultados, sostuvo, y confió que en torno a este proyecto se cree una unidad suficiente. La funcionaria ratificó el anuncio de Guillermo Lasso de dejar de lado por ahora la idea de la muerte cruzada debido a la falta de apoyo político a las iniciativas del gobierno. El Ejecutivo ha puesto en stand-by, pero las alternativas están sobre la mesa, señaló la ministra Vela, quien hizo un llamado al cese de las protestas anunciadas por el movimiento indígena y movimientos sociales luego de una pausa por el feriado nacional. Necesitamos un clima de armonía y paz, sostuvo. Espero que algunas posiciones que son de carácter extremo sean de algunos líderes y no de toda la comunidad, puntualizó Vela. Que la economía crezca un 4% anual hasta el 2025 es la meta del gobierno. El Ministerio de Economía espera que el crecimiento de la economía ecuatoriana alcance el 2.85% en 2022, según la programación presupuestaria cuatrianual 2022-2025. La meta central es mantener un crecimiento promedio del 4% hasta el 2025, cuando termine el actual periodo presidencial. Este crecimiento dependerá del cumplimiento de 3 objetivos: duplicar la producción petrolera, implementar una reforma tributaria progresiva y mejorar las condiciones para atraer la inversión extranjera. Finanzas prevé que la explotación de crudo pase de 502.900 barriles diarios en 2022 a 980.700 barriles diarios en 2025. Actualmente la producción alcanza los 471.000 barriles diarios de petróleo, según la Agencia de Regulación y Control. La programación cuatrianual también proyecta los ingresos ante la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que actualmente discute la Asamblea Nacional y cuyo punto central es la reforma tributaria. Con la reforma, el gobierno busca recaudar $1.900 millones entre los años 2022 y 2023 a través de contribuciones especiales de empresas y de personas con mayores ingresos, entre otras medidas. El cumplimiento de la programación presupuestaria cuatrianual 2022-2025 también dependerá de que el país continúe con el programa de crédito con el Fondo Monetario Internacional suscrito en septiembre de 2020. El Ministerio de Finanzas prevé que el programa con el Fondo Monetario Internacional permitirá fortalecer el apoyo financiero de distintos organismos multilaterales que ayudarán a generar perspectivas positivas a escala internacional, lo que repercute en un mejor ambiente para la recepción de inversión extranjera, indicó el Ministerio. Dificultades económicas dejan huellas en la educación. 120.000 estudiantes migraron del sistema privado al público. La reducción de ingresos y el desempleo dejaron su huella en la educación. Alrededor de 120.000 estudiantes en Ecuador dejaron el sistema privado para continuar sus estudios en el sistema escolar público. Esa cifra es el 3% de los 4.4 millones de estudiantes del sistema educativo ecuatoriano de planteles fiscales, particulares y fiscomisionales. Pese a que 139.000 personas consiguieron un empleo adecuado, lo que provocó en parte una disminución del desempleo y el subempleo, no ha sido suficiente para aumentar el número de estudiantes en las instituciones de educación privada. Según la ley humanitaria, se permitía que los padres no pagaran las pensiones hasta por 6 meses y se les garantizaba un cupo en la educación pública. Esto
Fue un duro golpe para la educación particular, que batalla con una cartera vencida del 40%, que en muchos casos se incrementó debido a la pandemia. Para UNICEF, las consecuencias han sido devastadoras para el aprendizaje, la salud y el bienestar de los estudiantes. Las repercusiones para cada niño, su familia, su comunidad y su situación económica se dejarán sentir durante años. Por otro lado, el Banco Mundial considera que el cierre de escuelas o la falta de una educación adecuada se podría traducir en una caída de ingresos agregados de 1.700 millones de dólares en América Latina y el Caribe. La UNICEF menciona que incrementar la inversión en educación es aún más necesario en momentos de crisis. Por su parte, Ecuador ha impulsado y busca padrinos privados para readecuar la deteriorada infraestructura educativa pública. Y por otro lado, el país comenzó a vacunar a niños desde los 5 años con el objetivo de retomar las clases presenciales a partir de enero del 2022. 3 nudos atan al proyecto de ley que despenaliza el aborto por violación en Ecuador. Los requisitos, la temporalidad y la objeción de conciencia son 3 limitantes críticos que posee el proyecto de ley que garantiza el derecho al aborto en caso de violación. La Corte Constitucional, el 28 de abril de 2021, dio 2 meses de plazo a la Defensoría del Pueblo para redactar un proyecto que norme el aborto por violación en el Ecuador. Ese organismo presentó su propuesta a la Asamblea el 28 de junio e incluye 49 artículos y desde esa fecha cuentan 6 meses para que la legislatura apruebe la ley según el fallo constitucional. El informe para primer debate aún no se aprueba en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y el plazo vence el 28 de diciembre. Con el planteamiento formulado por la Defensoría del Pueblo se garantiza la interrupción voluntaria del embarazo, producto de violación, con un derecho de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Entre los puntos críticos está la temporalidad, con lo que se refiere hasta qué mes de gestación se puede interrumpir un embarazo por violación. También se considera como requisito la denuncia de la violación como requisito para acceder a este procedimiento. Por otro lado, la objeción por conciencia es el tercer punto crítico, ya que la Defensoría del Pueblo propone que no se puede obligar al médico a intervenir para la interrupción de un embarazo en caso de violación, pero ese derecho a la objeción de conciencia no puede impedir el acceso al aborto, por lo que el Estado debe garantizar la derivación de la víctima a otro equipo médico. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, bienvenidos a este programa de Telesucesos. Hoy vamos a tratar y a comentar un proyecto de ley que ha enviado el señor presidente de la República a la Asamblea Nacional, y es el de la reforma tributaria, aunque tiene un nombre, pues, Proyecto de Ley de Desarrollo Económico y de Sostenibilidad Fiscal, pero en definitiva se trata de propuestas tributarias. En ese proyecto de ley hay cosas muy acertadas y cosas muy positivas, y hay otras propuestas dentro del proyecto de ley que se está analizando en la Asamblea Nacional que son realmente preocupantes. Veamos primero cuáles son, a nuestro juicio, esos aciertos y esas propuestas muy positivas del gobierno nacional para tener, pues, una ley nueva que complemente a toda la estructura tributaria que tiene el país en este momento. Elementos acertados y positivos del proyecto. En primer lugar, se propone a la Asamblea Nacional la eliminación del IVA en alguna serie de compras de productos que son importantes, como por ejemplo, productos de higiene femenina. Por ejemplo, la compra de sencillamente las mascarillas, para ponerle otro caso. También se daría facultades al presidente para que en determinadas circunstancias y en un número de días X pueda reducir ese IVA al 8%, o alguien podría decir eliminarlo, para
estimular las actividades turísticas en determinados momentos en el país. Eso también yo creo que es acertado. Muchos países le dan esa facultad al presidente de la República. Pero también hay propuestas de eliminación del ICE, igual que el IVA, en ciertos otros productos importantes que tienen que ver con el medio ambiente, con el calentamiento global. Y esto implica sencillamente que el ICE, por ejemplo, será cero para todos los vehículos híbridos o vehículos eléctricos. Me parece importante desde el punto de vista de contribuir a que sencillamente haya menos uso de combustibles en el Ecuador, y eso es una propuesta amigable al medio ambiente. Pero también hay la propuesta interesante y positiva de eliminar el 2% de impuestos que habían sobre los ingresos a los pequeños negocios. Se reemplaza en la propuesta el régimen anterior y se lo reemplaza por un régimen mucho más amigable para los emprendedores, igual para que los negocios populares. Y no solamente que el régimen se simplifica, sino que el impuesto también se reduce. Esto es positivo también para, vuelvo a repetir, a los emprendedores, hombres o mujeres, igual que a los negocios populares. Naturalmente, hay condiciones, por ejemplo, ventas, qué cantidad de ingresos y de ventas puede haber. Y en función de eso, sencillamente se acogen a esa nueva propuesta tributaria que resultan en menores impuestos que el régimen que esté este momento en vigencia. También se toca algo del impuesto a la salida de divisas. No es una reforma integral como vamos a sugerir en estas preocupaciones que tenemos sobre ese proyecto de ley, pero son cosas positivas. También es positivo el hecho de que se puede crear ciertas instancias de mediación entre el contribuyente y el SRI. ¿En función de qué? En función de que en un momento dado el SRI puede decir: señor Juan Piguave, usted le debe al fisco tal cantidad por impuestos personales debido a que usted ha hecho mal su declaración. Y el contribuyente puede decir: no, yo no estoy equivocado. Y para evitar que estas diferencias de opinión puedan ir a un juicio, a un conflicto legal, sencillamente se dice: muy bien, el SRI tendrá facultades para formar un tribunal de mediación, pongámoslo en forma simple, para conversar con ese contribuyente y tratar de ponerse de acuerdo y evitar que eso vaya a juicio. Hay información de que los juicios tributarios en el país están alrededor, creo, de más de 4.000 y pico de millones de dólares, que implica los capitales que el SRI cree que se adeudan por parte de una serie de contribuyentes, no importa si son personas jurídicas o personas naturales, más los intereses y multas, ¿sí? Entonces, para evitar que se sigan acumulando toda esta serie de temas, sencillamente se forma esta especie de tribunal de intermediación, de mediación. Y también para los juicios actuales, porque en un momento dado, el gobierno a través del SRI puede llegar a acuerdos con una persona, Juan Piguave, o una empresa, que hay un juicio, en un momento dado se ponen de acuerdo en determinadas, dentro del proceso judicial. Yo creo que esto es irremediablemente también algo positivo a la propuesta, que creo que en estas sugerencias y en estas propuestas que hace el presidente, yo creo que la Asamblea debería acoger. Y también hay otros temas que tienen que ver con petróleo, pero nos vamos a concentrar solamente en la cuestión tributaria. Pero aparte de estas cosas positivas y algo adicional que es necesario no mencionarlas porque hay que pasar al otro tema que es preocupante y el tiempo no nos va a alcanzar. ¿Qué es lo preocupante? Hay la creación de impuestos, dos tipos de impuestos: un impuesto al patrimonio a las personas naturales y un impuesto al patrimonio a las empresas que han ganado dinero el año pasado, 2020, año que sencillamente se desplomó todas las actividades económicas, pero aún así una serie de empresas, entre ellos los bancos, por ejemplo,
o empresas farmacéuticas, etcétera, sencillamente les fue más o menos bien. Vendieron mucho más y no perdieron plata, sino que ganaron dinero. Naturalmente que hay esas condiciones para este impuesto a las empresas y a las personas jurídicas. En el caso de las personas naturales, el impuesto es por 1 año según el proyecto y para las empresas es de 2 años. ¿Cuál es la preocupación en esto? Yo personalmente, como ciudadano y economista, siempre he estado sencillamente en oposición a la creación de un impuesto al patrimonio personal. ¿Por qué? Por una sencilla razón. ¿De dónde salen los patrimonios legítimamente que los ecuatorianos tenemos? No estoy hablando de patrimonios que se acrecientan por el narcotráfico y negocios ilícitos, no, sino legítimamente, habiendo cumplido con todas las disposiciones legales del pasado, etcétera. ¿De dónde sale? De los ahorros que uno hace, de los ahorros que los ecuatorianos, hombres, mujeres, familias hacen a través de 5, 10, 20, 30, 40 años atrás. Y esos ahorros salen ¿de qué? A su vez, de los ingresos, que después de tomar una parte de los ingresos para financiar los gastos de la familia, queda un ahorro. Ahorro que se invierte, sea en póliza de acumulación en la banca, en las cooperativas, o pues se compran acciones o hay otro tipo de inversiones que dan un rendimiento. Y aparte de los ahorros que anualmente se hace, sencillamente este patrimonio, este ahorro acumulado se acrecienta. ¿Por qué? Por los rendimientos de las inversiones. Ya se ha pagado impuesto sobre los ingresos del pasado, se ha pagado impuestos. Entonces, esa propuesta es para golpear, para afectar a este ahorro acumulado. Y el Ecuador necesita más ahorro interno para financiar la inversión privada. Se necesita más ahorro interno. Ya no solamente el ahorro externo que viene de la inversión extranjera, sino de los ingresos netos que le queda a la familia o de las empresas por las utilidades netas. Entonces, es preocupante. Y la propuesta es de que sencillamente el que tiene $1 millón, $1 millón, y cuando es sociedad conyugal es un poco más según la propuesta. Nosotros creemos que si bien es cierto que hay que ser solidario y el gobierno no tiene dinero para seguir comprando vacunas que es necesario para combatir este virus que sigue siendo una amenaza para la vida de los ecuatorianos, yo diría como ciudadano que yo estoy dispuesto a cooperar y a pagar ese impuesto al patrimonio, pero no en esa forma. Yo diría y sugeriría de que ese impuesto al patrimonio debe comenzar con $2 millones y 2,5 millones, 3 millones para la sociedad conyugal. Y el umbral, o sea, la escala, porque hay 2 o 3 escalas umbrales que propone el proyecto, debería crearse un nuevo umbral. Y por otra parte, una cosa es la liquidez, otra cosa es cuando uno puede tener el patrimonio, las familias pueden tener el patrimonio en forma no líquida, sino sencillamente en propiedades, en terrenos o en otro tipo de activos que no son líquidos. Entonces ahí es necesario que en la ley conste que ese impuesto, cualquiera que éste se apruebe y apruebe también el presidente después de tener una decisión de la Asamblea Nacional, se pague en cuotas mensuales. Y si alguien tiene problemas con las cuotas mensuales, entonces solamente al SRI se le daría facultades para que resuelva y llegue a acuerdos X y o Z. Pero es en la ley donde debe haber el pago, debe ser mensual. Eso sería mi sugerencia sobre este primer impuesto. Luego viene el impuesto al patrimonio de las empresas. Aquí también debería, estimados amigos y amigas de la Asamblea y del gobierno, hacer que los pagos sean mensuales y no como el proyecto dice, pues en marzo, en abril, etcétera. Pagos mensuales para facilitar a los empresarios su flujo de caja, porque lo contrario, pues la empresa o la persona natural tiene que endeudarse en una cooperativa, en un banco, y luego es castigado por la tasa de interés, por supuesto, o porque mañana, si no se tiene posibilidades de tener un crédito, uno tiene que vender un activo a precios bajos. Entonces, ahí debe ser también para las empresas mensualmente. Pero hay algo que en el proyecto no lo veo, no lo percibo, y hay que impedir que el día de mañana
el SRI o el contribuyente pueda interpretar a su forma determinado aspecto que menciono. Por ejemplo, las empresas. Mañana pues se paga el impuesto a las empresas, que van a ser por 2 años, temporal, y para personas naturales 1 año temporal. Se paga el impuesto al patrimonio por la empresa ABC y ellos contabilizan como gasto. Y eso es legítimo, contabilizar como gasto. Pero eso será como gasto y será, por lo tanto, un elemento deducible. De tal manera que el día de mañana o el año 23 o 24, en que las utilidades de las empresas sean 100, como se ha pagado el impuesto al patrimonio, las utilidades serán menos de 100. Entonces, para evitar un conflicto, mañana el SRI puede decir, no, yo interpreto que sencillamente ese gasto que usted hace de impuesto al patrimonio no es deducible para fines tributarios. Dedúzcalo como gasto en su contabilidad, pero no para fines tributarios. Y el empresario puede decir, no, es un gasto y ese gasto tiene que ser deducible y mi utilidad tiene que ser menor por el pago del impuesto al patrimonio. Este tema, mis amigos, no aparece, o por lo menos no aparece explícitamente en el proyecto de ley. Por ello es necesario que se esclarezca bien en su aprobación para evitar el día de mañana conflictos entre los contribuyentes, los empresarios ABC y sencillamente el SRI en nombre del gobierno nacional. Ese es el otro tema que sencillamente podemos sugerir en forma específica. Amigos y amigas, hay otros temas naturalmente en la reforma tributaria, pero creo que estos elementos de preocupación y estos elementos de sugerencias para la Asamblea y el Gobierno Nacional he creído necesario hacerlos para el conocimiento de cada uno de ustedes. Nos va a afectar la reforma tributaria en la forma que he mencionado. Gracias y nos veremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. En estos días ha sonado con fuerza el nombre de la Corte Penal Internacional ante la iniciación de la segunda etapa de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura venezolana. Tras un largo proceso previo, que ha durado casi 3 años, la Corte Penal Internacional finalmente acogió como válidos los reportes de numerosas fuentes, entre ellas las de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dirigida por la señora Michelle Bachelet, expresidente de Chile por el Partido Socialista, y de otras varias organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional, etcétera, que habían presentado reportes e informes sobre estas constantes violaciones de derechos humanos en Venezuela. Potencialmente, esta investigación puede llevar al banquillo de los acusados a varias de las más importantes figuras de la dictadura venezolana y eventualmente hasta a ser condenadas por tales motivos, ingresando así al exclusivo club de criminales integrado, entre otros, por personajes de la catadura moral de Saddam Hussein, el sanguinario ex hombre fuerte de Irak, ejecutado en la horca tras su juicio en el país, o de Radovan Karadzic, el caudillo serbio conocido como el carnicero de los Balcanes, por su guerra de exterminio contra la población bosnia en el contexto del trágico conflicto de la disolución de la ex Yugoslavia. Karadzic está condenado a cadena perpetua por genocidio, por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y el caso de su socio, Slobodan Milosevic, el expresidente de Serbia, fallecido en prisión mientras se lo juzgaba ante la Corte Internacional de La Haya por los mismos delitos atroces, o de Hugh Sanfan o Ieng Sari, ambos responsables junto al brutal líder camboyano del Khmer Rouge, Pol Pot, quien nunca pudo ser llevado ante la justicia, del genocidio de cerca del 50% de la población del país, por prejuicios ideológicos increíbles como no tener callos en las manos o usar lentes. Ambos fueron juzgados por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad en Camboya y condenados a cadena perpetua.
El primero de ellos ya murió en prisión y el segundo la espera seguramente impaciente. Probablemente los jerarcas de la dictadura venezolana no verán mayor riesgo, por el momento al menos, de que unas posibles condenas puedan afectarlos, por lo que le hacen el juego a la Corte Internacional para no abrirse otro frente. Saben que, incluso condenados, probablemente seguirán en el poder, protegidos por sus guardias pretorianas y por sus autoritarios aliados, que los acogerán si alguna vez llegasen a perder su poder. Es muy evidente la comunidad de intereses al interior de esta liga de estados autoritarios para protegerse unos a otros y al presente hasta por promover e impulsar ese modelo político. Fácil resulta observar el apoyo en armas, asesoramiento y tropas que ha recibido caudalosamente el dictador sirio Bashar al-Assad, por ejemplo, por parte de Rusia y de la teocracia iraní, esenciales absolutamente para su permanencia en el poder. Las muchas causas abiertas contra el régimen sirio por masivos crímenes de lesa humanidad que incluyen ataques con gases absolutamente prohibidos por varias convenciones internacionales contra su propia población civil, así como bombardeos indiscriminados de aviación y de artillería, muy probablemente nunca podrán concluir con los responsables en prisión. La internacional autoritaria que se ha configurado con cada vez mayor audacia y cinismo es el verdadero riesgo para la visión de convivencia democrática dentro del Estado de Derecho y bajo el manto de la ley, reconociendo y valorando los derechos humanos individuales por encima de todas las argucias ideológicas que favorecen al Estado omnímodo. Resulta en extremo preocupante el avance de esa visión arcaica en nuestro continente, que naciera a la vida política bajo unos ideales de libertad inspirados en esa concepción que la Ilustración aportó al mundo, hasta hoy no superados, contenida en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el más significativo paso dado en la historia de la humanidad para limitar y acotar al poder y amparar efectivamente a la ciudadanía ante los abusos de la autoridad. Este domingo veremos en Nicaragua cómo se agrega otro eslabón a la cadena de servidumbre a que se haya sometido el pueblo nicaragüense por la burda pareja que se declara presidencial. Veremos pavonearse, luciendo ridículas ínfulas y galas, a los verdugos de una generación de jóvenes que, como sus mayores hace 50 años, salieron a jugarse la vida enfrentando a la dictadura. Somoza ayer, Ortega hoy, dos caras de una misma moneda, como Calígula y Nerón, que se reproducen en el tiempo. Y en la Venezuela de los monstruos, de los herederos espirituales de Juan Vicente Gómez, de Pérez Jiménez, hoy ocupa su lugar con todo mérito el ilustre lingüista Maduro, al que le llegan unos trinos y relinchos del más allá que él interpreta para educación de sus seguidores. Seguramente, con los graves mareos que el poder conlleva, a él le parecerá muy bien el pasar a la historia en el mismo plano de sus pares, aun cuando éste sea el del crimen. Seguramente, por sus limitaciones, no sabe con quién se codea, pero sí sabe, desde su perspectiva beisbolística, que ya juega en las ligas mayores. Intuye más que conoce que ese Olimpo de criminales cada vez está más a su alcance y que en este será recordado por sus hazañas más que por sus frecuentes gafes, sus millones y millonas, su no dudé ni un milímetro de segundo o el de la multiplicación de los penes. En ese ámbito se siente como pez en el agua, entre tiburones, pulpos y pirañas. Ese es su elemento. Veremos en las próximas elecciones cómo les volvió a tomar el pelo a los inocentes que aún creen en los pajaritos preñados de una transición democrática y pacífica en un ex país
hoy retazo de satrapías de delincuentes. Veremos dónde terminan los diálogos de México y las observaciones de la Unión Europea. Con toda probabilidad, en el mismo tacho en que han terminado shows anteriores. Ojalá me equivoque. Muchas gracias. Editorial. El derecho al olvido, editorial de Ramiro Rivera, publicado en Diario El Comercio. Hace algunos meses el Pleno de la Corte Nacional de Justicia se aprestaba a expedir una resolución para poner límites y condiciones de acceso a la información acerca de los trámites de los procesos judiciales colocados en su página web. Dijeron apoyarse en preceptos constitucionales y fallos de la Corte Constitucional. Su contenido se refería al derecho al olvido, que se sitúa para proteger la intimidad y el buen nombre de las personas en la sociedad de la información. Tiene una proximidad con el derecho a la protección de datos personales, de cancelación u oposición de los mismos. Se entiende como el derecho de la persona a que se elimine o se suprima información que afecta a su honor, imagen y reputación personal. Datos generados en hechos reales y difundidos con veracidad, con el paso del tiempo causan daño y afectan la imagen, por lo que deben ser omitidos, borrados o escondidos en la red. Pero este derecho no es absoluto, puesto que de manera inevitable colisiona con otros bienes jurídicos protegidos como la libertad de expresión, el acceso a la información y los derechos a la comunicación. Este choque exige apreciar o ponderar, empleando razonamientos de proporcionalidad jurídica, de la cual resalta la prevalecencia del derecho a la libertad de expresión, de acceso a la información de relevancia pública y los derechos de comunicación, que son insumos que hacen posible la libertad del discernimiento y la opinión pública, todo lo cual pertenece al contenido esencial de la democracia. La jurisprudencia y la legislación han fijado algunas excepciones para el periodismo y los medios de comunicación. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión, cuando exista motivos de relevancia pública, datos con fines de investigación periodística, histórica o investigación científica, etc. Es verdad que siendo los datos un espejo nítido, reluciente de los hechos del pasado, estos pueden terminar siendo una sombra y estorbo en el presente que afecte derechos personalísimos. No es menos cierto que el derecho al olvido no puede ni debe sacrificar la imprescindible libertad de expresión y de información. Aunque haya un legítimo derecho al olvido, hay hechos y antecedentes que no deben ser olvidados. Es mejor la memoria que el olvido. No obstante, el derecho al olvido es una materia jurídica que merece un debate, con miras a una necesaria regulación sin que restringir las libertades de expresión y información y comunicación, y también evitando las arbitrarias injerencias en la privacidad. El derecho al olvido es el forcejeo entre la pretensión de limitar la difusión de información y la infinitud de la misma en el universo de la arrolladora e incesante información digital. Aunque corresponda al perímetro de la literatura y la poesía, recuerdo una frase de Borges: si hay algo que no existe, es el derecho al olvido. Editorial de Ramiro Rivera, publicado en El Comercio. Pandora Papers, la prueba, un periódico. Roberto Aguilar, El Expreso. Sábado 23 de octubre. Los integrantes de la comisión parlamentaria que investiga, es un decir, los Pandora Papers, se dan cuenta de que se les acabe el tiempo. Han pasado 2 días exigiendo a los representantes de diferentes organismos del Estado, la Fiscalía, el SRI, el Consejo Nacional Electoral, la Superintendencia de Compañías, que les remitan información por toneladas con la esperanza de conseguir algo, una brizna de indicio que les permita incriminar al presidente. 10 días tienen los funcionarios para enviarla y al menos otros 10 se necesitarían para revisarla. Virgilio Saquicela, el vicepresidente de la Asamblea, que al interior de la comisión ha sido una especie de incómoda voz de la conciencia, les hace caer en cuenta de este detalle y presenta una moción. Solicitar al Pleno una prórroga de 20 días sobre el plazo original de 30 días concedidos para elaborar el informe. Los demás están de acuerdo. Sí, necesitamos más tiempo. Votan. Se aprueba. Miércoles 27. La comisión urgida como está no ha sesionado ni lunes ni martes. El asambleísta Mario Ruiz, perteneciente al ala de Pachacutic,
que prefiere tener amigos en Bélgica que en Carondelet, pregunta qué tan avanzado está el informe. La respuesta de la secretaria deja pasmado a más de uno, 80%. Lanza una nueva moción, que se lo termine hasta el 3 de noviembre y se lo debata el viernes 5. ¿Quién necesita 20 días adicionales? Edgar Quesada, Pachacutic Converso, pregunta si ya llegó la información solicitada. Que no, responde la secretaría. Su coidearia Sofía Sánchez dice que ella ni siquiera ha visto la que sí ha llegado. ¿Quién entonces está elaborando el informe con tanta dedicación que ya lo tiene casi terminado? Todos, miente la correísta Paola Cabezas. Se extraña de que alguien pueda pensar siquiera que a la comisión le falta tiempo. Dicho lo cual, se vota la moción de Mario Ruiz y se aprueba. ¿Qué ocurrió entre el sábado y el miércoles? ¿Por qué hasta el fin de semana anterior se pedía información desesperadamente y hoy de pronto ya no es necesaria? ¿Por qué el sábado faltaba tiempo y el miércoles sobra? Porque la legisladora correísta Mónica Palacios apareció con un papel. Estuve en los Estados Unidos y en Panamá, dice ante la comisión, donde he obtenido información importante que ha desvelado lo que está pasando realmente. ¿Qué información es esa? Una gaceta oficial. O sea, que viajó a comprar un periódico que pudo leer por internet. Ese periódico es ahora la prueba maestra del correísmo contra el presidente de la República. Todo se reduce a una cuestión de fechas. ¿En qué momento se deshizo Guillermo Lasso de sus bienes offshore? ¿Antes o después de calificar su candidatura? Él dice que antes y cita una resolución de la Superintendencia de Bancos de Panamá del 10 de septiembre de 2020. Los correístas dicen que después y muestran su prueba. Recién el 19 de octubre, esa resolución de la superintendencia fue inscrita en la Gaceta Oficial. Para interpretar este hecho, la asambleísta cita la Ley Panameña de Procedimiento Administrativo. Los decretos, resoluciones y demás actos administrativos y reglamentarios, o aquellos que contengan normas con efectos generales, solo serán aplicables desde su promulgación en la Gaceta Oficial. Que eso no se aplica a una transferencia de acciones, protesta Gruber Zambrano, el único integrante de la comisión que se juega por el oficialismo, y lee de su teléfono la argumentación que le mandó alguien del gobierno. Aquí ya nadie disimula. Vamos a solicitar una interpretación de la norma a Panamá, zanja salomónico el presidente Fernando Cabascango. En realidad, bastaría con leer el artículo de ley completo. El primer párrafo, que los correístas omiten, dice con claridad que los actos administrativos de carácter individual, por ejemplo, una transferencia de acciones, se aplican de inmediato. Gruber Zambrano quizá no entiende lo que lee, pero parece tener razón. Citar la ley a medias, escamoteando las partes que no convienen, es un recurso desesperado. Se explica, esta comisión, que nació para inculpar al presidente, es un fracaso. Virgilio Saquicela, que ha anunciado su voluntad de hacer un informe de minoría, lo vio venir desde el día 1. No hay sesión en la que no repita que todo esto es un equívoco, que este caso lo debiera estar investigando la Contraloría y la Fiscalía. Y sí, los asambleístas no tienen las herramientas ni la preparación para hacer una auditoría tributaria. Incapaces de demostrar que Guillermo Lasso evadió impuestos o violó el pacto ético sobre paraísos fiscales, el correísmo no tiene otra alternativa que tratar de construir un caso por aproximación. Por ejemplo, acosando al secretario general de la Administración, Iván Correa, con preguntas sobre sus actividades empresariales con la esperanza de obtener alguna prueba de testaferrismo. O tendiendo trampas a Clara Mera, la titular de la Unidad de Análisis Financiero UAFE, o a la Superintendencia de Bancos Ruth Arregui, a ver si sueltan alguna información confidencial. A eso se han dedicado Victoria de Cintorio, Fernanda Astudillo y Paola Cabezas, las tres integrantes correístas de la comisión. Y como nada consiguen, se mueren de iras.
No puedo responderle a esas preguntas porque esa información tiene carácter reservado y esta es una audiencia pública. Así se mantiene en firme la directora de la UAFE. Y yo voy a seguir preguntando para que usted siga respondiendo el absurdo que responde. Se retuerce de la impotencia Victoria de Sintonio y convierte la sesión en un espectáculo. Yo le voy a seguir preguntando para que el pueblo ecuatoriano la vea. De Sintonio ha convertido las sesiones en una exhibición de prepotencia y en un acto de humillación pública cuyo antecedente directo son las sabatinas de Rafael Correa. Nunca un grupo de funcionarios había sido sometido a maltrato tan sistemático y gratuito en una comisión parlamentaria. La correísta se dirige al canciller de la República, al gerente del Banco Central, a la superintendencia de bancos, al secretario general de la administración, en fin, al funcionario que tenga delante con un desprecio difícil de asimilar. Directamente los trata como a imbéciles. El presidente Cabascango, quizá intimidado por las propias limitaciones para hilar sus razonamientos, la deja hacer. Estos desplantes no cambian el fondo de la cuestión. La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, una frase capaz de pronunciar de corrido el presidente Cabascango, se ha estrellado ante la imposibilidad de cumplir su cometido. Tras 4 semanas de actividades, de las cuales la primera fue perdida y la última trabajó a medias, sus integrantes no han sido capaces de recabar un solo dato que no se conociera ya. El informe que entregarán este miércoles pudo escribirse hace 2 años. Roberto Aguilar, El Expreso. Poderes fuera del Estado, artículo de León Roldós publicado en Diario El Universo. La semana anterior fue de toma de posiciones. El 28 de octubre del 2021 el presidente Lasso declaró que a la muerte cruzada, por ahora dejémosla en la Constitución. Reflexión de estadista. Al terminar ese día se entregó en la Asamblea su proyecto urgente denominado de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, segmento corregido de la materia tributaria del macroproyecto que inicialmente rechazó el Consejo de Administración Legislativa CAL, que ahora sería tramitado a la que seguiría la ley orgánica de un modelo laboral diferente al vigente del Código del Trabajo, que primero se sometería a un amplio debate y luego una ley orgánica de incentivos e inversiones, completando los 3 segmentos del proyecto rechazado bajo el argumento de que eran textos de materias diferentes. Parecería que la movilización de los días 26 y 27 de octubre convocada por el denominado Parlamento de los Pueblos y Organizaciones Sociales del Ecuador, liderado por la CONAIE, la Unión Nacional de Educadores y las centrales sindicales, generó efectos contrarios al de ruptura y viabilizó permitir el entendimiento legislativo del que estarían fuera solo el bloque del Correato, de UNES se llama, y un segmento de Pachacutic cercano a la posición de CONAIE. Los 2 miembros de las Fuerzas Armadas que fueron retenidos durante las movilizaciones en las carreteras cuando desarmados se movilizaban para atender las provisiones del personal militar fueron objeto de azotes con ortiga, milenaria forma de castigo indígena en territorios que controlan, purificación la llaman. La advertencia fue dada. Una de las resoluciones del Consejo Ampliado de la CONAIE del 22 de octubre del 2021 fue declarar el estado de emergencia en todos los territorios de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades para precautelar la seguridad de su población de cualquier amenaza externa. Se aplicarán procesos de jurisdicción indígena en caso de detectarse cualquier inconveniente a la armonía comunitaria. Se prohíbe el ingreso de la fuerza pública a territorios ancestrales de pueblos y nacionalidades en aplicación de la Constitución e instrumentos internacionales sobre pueblos indígenas. El discurso de la nueva segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Guamaní, de la Izquierda Democrática, designada por una mayoría que incluyó los votos del Partido Social Cristiano, incluyó una impactante reflexión para Pachacutic, aliada de la Izquierda Democrática. No permitan que las luchas históricas de la resistencia indígena sean aprovechadas e infiltradas por agentes e intereses protervos de quienes buscan la desestabilización. Que no permitan que en la construcción de su proyecto político existan beneficiarios externos que sueñan con el caos,
con la incertidumbre y la división. Y sin que haya la invocación ancestral de las nacionalidades indígenas para reclamar poderes territoriales, están los que ejercen poderes desde el delito. ¿Quiénes controlan los centros de privación de libertad? ¿Y el narcotráfico como realidad social y flujo de recursos? Severa tacha de Lazo a Correa. De manera deliberada le entregó parte del territorio ecuatoriano al narcotráfico. Editorial de León Roldós, publicado en Diario El Universo. Victoria de Sintonio. Asambleísta a pesar de la ley. Martín Pallares, 4 Pelagatos. La Contraloría inició a mediados de octubre un examen para verificar si el defensor del pueblo, César Córdoba, reúne todos los requisitos constitucionales y legales para ocupar su cargo. Lo mismo podría ser con una asambleísta en funciones que se ha convertido en una de las voces protagonistas del correísmo en la Asamblea, Victoria de Sintonio. Resulta que ella tenía impedimentos legales para ser candidata a asambleísta y ejercer cualquier cargo público. Para comenzar, por haber sido censurada como consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La ley orgánica de ese organismo establece de manera expresa que entre las prohibiciones para sus miembros consta la de ser candidato para asambleísta una vez que hayan concluido sus funciones. Lo dice la ley en su artículo 35, que leo: los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una vez que concluyan sus funciones como consejeras o consejeros, no podrán participar como candidatos en la inmediata elección seccional para asambleístas y o subsiguiente elección presidencial. El caso de Sintonio es claro. Fue consejera del Consejo de Participación hasta el 14 de agosto de 2019, cuando la Asamblea la censuró con 84 votos a ellas y otros 3 a los consejeros José Carlos Tuárez, Rosa Chalá y Walter Gómez, quien fue elegido como asambleísta alterno. Es decir, ni de Sintonio ni Walter Gómez podrían ser candidatos asambleístas, pues la más reciente elección fueron las inmediatamente posteriores a su censura. Según uno de los abogados del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el caso de Sintonio no cabe la interpretación de ese artículo según el cual, al haber sido destituida por la censura, no acabó sus funciones, ya que no existe una excepción legal para aquello. Es decir, sobre Sintonio pesaba una prohibición expresa para ser candidata. Lo mismo aplica para Gómez, que también es de la bancada correísta. Según está la Ley Orgánica de Servicio Público, en su artículo 15, que trata sobre el reingreso de los servidores públicos que han sido destituidos, dice: la servidora o servidor público legalmente destituido no podrá reingresar al sector público en un periodo de 2 años contados desde la fecha de su destitución, pero su reingreso no podrá darse a la institución del Estado de la que fue destituido. Si Sintonio fue destituida el 14 de agosto del 2019, solo podía volver a ser funcionaria pública en agosto de 2021 y ella se posesionó el 24 de mayo. El tercer impedimento era el de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice en su artículo 85 que la censura fruto de un juicio político, en este caso de Sintonio, tendrá como efecto la inmediata destitución de la autoridad, quien no podrá ejercer ningún cargo en el sector público por un plazo de 2 años. Ese mismo artículo agrega que, en el caso de que la o el funcionario público ya no se encuentre en el ejercicio de su cargo, la censura consistirá en la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante los 2 años posteriores a la resolución de censura adoptada por la Asamblea Nacional. Y agrega que el control de ese tema es tarea del Ministerio del Trabajo. Si bien esta prohibición fue introducida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa el 10 de noviembre de 2020 y Sintonio fue destituida antes de aquello, por lo que estaría protegida por el principio de la no retroactividad de la ley, también es cierto que el entonces presidente de la Asamblea, César Litardo,
aclaró a finales de noviembre de 2020 que la inhabilidad aplicará para los casos que hayan ingresado a la Asamblea Nacional luego de que entren en vigencia las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es decir, esto ocurrió el 10 de noviembre del 2020, mientras que De Sintonio entró a la Asamblea el 24 de mayo del 2021. En resumen, incluso en el caso de que la Ley Orgánica de la Función Legislativa no haya establecido la prohibición cuando De Sintonio fue destituida, lo cierto es que, en contra de su candidatura y posesión, pesaban las prohibiciones establecidas por la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, prohibición expresa para sus consejeros, y en la Ley de los Servidores Públicos. Es más, cuando la Asamblea dijo que María Paula Romo, luego de ser censurada, estaba habilitada para ejercer nuevamente un cargo público porque la prohibición de la Ley Orgánica de la Función Legislativa no era retroactiva, la asambleísta ultracorreísta Amapola Naranjo, una de sus interpelantes en el juicio político, aseguró que Romo sí está inhabilitada por 2 años para ejercer cualquier cargo público e inclusive inhabilitada de por vida para ejercer como ministra de Gobierno de acuerdo a la Ley Orgánica de los Servidores Públicos. De Sintonio fue censurada junto a los otros 3 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, según la Asamblea, por no cumplir con sus funciones, ya que aprobaron en una plenaria del 10 de julio del 2019 la creación de una comisión de juristas para revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional que hizo el Consejo de Participación Ciudadana transitorio de Julio César Trujillo. Es decir, la Asamblea impidió que el Consejo de Participación correísta de ese entonces llevara adelante el plan que tenía, derribar toda la arquitectura institucional que había establecido Julio César Trujillo en el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. De Sintonio se ha convertido en una de las asambleístas visibles del correísmo, sobre todo desde que la Asamblea encargó la investigación de los Pandora Papers a la Comisión de Garantías Constitucionales. Con su tono humillante y sus intervenciones agresivas, ha logrado ser protagonista en la comisión. Como no han logrado conseguir pruebas que demuestren que el presidente Guillermo Lasso ha cumplido o incumplido con las leyes tributarias del país, De Sintonio se ha volcado, sin éxito alguno, a tratar de inculpar al mandatario de haber eludido impuestos. Cuando era candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nunca reveló ser una carta del correísmo hasta que el propio Rafael Correa la incluyó en la lista de candidatos que gozaban de su simpatía. ¿Cómo explicar que a pesar de la censura de la Asamblea haya logrado ser calificada como candidata? Todo apunta a que como no hubo una impugnación durante el proceso de inscripción, el Consejo Nacional Electoral no se percató y la calificó. ¿Qué se puede hacer ahora? Asesores legales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sostienen que el mecanismo más expedito es que la Contraloría haga un examen, tal cual como el que hace con el Defensor del Pueblo, a quien se le acusa de no tener las credenciales de experto en derechos humanos que exige su cargo. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Gracias amigos por acompañarnos el día de hoy, que tengan un buen fin de semana. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Telesucesos Quito, en Instagram @telesucesos_, en Twitter @telesucesos29, en YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Que pasen bien. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.